No sé muy bien cómo la gente tiene una vista increíble y se da cuenta de cosas que jamás pensé que iban a ver. Y es que algunos de vosotros me habéis preguntado por el disco de oro que tengo en el fondo de mi casa. Este en concreto es uno de los discos de oro de Radiohead que salieron con el Kida. Concretamente es uno de los que salieron en el Reino Unido conmemorando el Kida de Radiohead. Lo queríais ver con más detalle, aquí tenemos la fantástica pieza, pero me parece una oportunidad interesante para repasar qué es un disco de oro y un poco de dónde viene la historia de los discos de oro, qué son exactamente y qué conmemoran. Realmente los discos de oro y de platino son los dos más famosos que hay. Se otorgan, como todos sabéis, para dar premios a los artistas por sus ventas. Pero realmente los discos de oro son una manera muy tramposa de dar certificación de las ventas a los artistas. Y os voy a explicar cómo funcionan y por qué se dan. Realmente a un artista se le da un disco de oro dependiendo del país en el que esté y del año en el que sea. Entonces los requisitos que hay para dar un disco de oro en Estados Unidos o en España o en Argentina o en cualquier país cambian completamente. Desde el número de copias que hacen falta a cómo se cuentan esas copias o a quién lo otorga. En el fondo no lo otorga ningún organismo objetivo ni externo, sino que lo conceden las discográficas a sus artistas premiando las ventas. Y un poco se ha usado como manera de publicitar a los artistas y como manera de un poco hacer marketing con los artistas, y de hecho es un galardón que siempre ha sido muy cuestionable y que prácticamente hoy en día ha desaparecido porque se lo han cargado. Si miramos el caso de España, por ejemplo, que es aquí donde yo vivo, se daban los discos de oro y platino a las 50 y 100.000 unidades vendidas de un álbum, pero eso ha ido evolucionando y degenerando y hoy en día se dan a las 40.000 y 20.000 unidades vendidas. Un poco porque para poder mantener el galardón había que ir bajando los requisitos para que así los artistas pudiesen tener más galardones. Entonces, como veis, un poco los requisitos para conseguir un disco de oro se han ido adaptando a las necesidades de las discográficas y no tanto al reconocimiento de los artistas. Otra cosa muy curiosa es que los discos de oro se conceden no por los discos vendidos, como piensa la mayoría de la gente, sino por los discos fabricados y distribuidos. Entonces, si una discográfica produce 100.000 unidades de un álbum, ese álbum es disco de oro. Luego que los venda, o que no los venda, o que los acabe promocionando o destruyendo, o que se tiren años sin venderse en las tiendas de discos, eso es secundario. Porque precisamente para poder otorgar los discos de oro cuando la discográfica le interesa, no se fija en las unidades que se venden, sino en las unidades que se distribuyen. Entonces podéis ver que son premios que incitan mucho a cuestionárselos, sobre todo porque a primeros de los 2000, que fue la gran fiebre de los discos de oro, fue cuando se tiraron por tierra todos los requisitos para conseguirse, se falsificaban un montón de datos porque al final la discográfica lo da, la discográfica cuenta los discos que fabrica y la discográfica no usa ninguna manera objetiva de confirmar que esos datos son reales, con lo cual se acababan dando discos de oro y de platino a cualquier persona un poco por los intereses de la discográfica. Porque nunca podía saber si realmente ni si había vendido esos discos, ni siquiera si se había llegado a fabricar. La discográfica lo hacía, lo daba y todo el mundo se lo creía. Entonces un poco esa degeneración ha llevado a la situación de hoy en día que hoy tener un disco de oro es como no tenerlo, ya no sirve prácticamente para nada. Si nos vamos a los discos que no son oro y platino, que hay otros discos más raros, hay el disco de diamante que también se inventaron en Estados Unidos hace unos años y que no sabemos muy bien lo que es. O el último que se han inventado, que es el disco de uranio, que se inventó además aquí en España, se lo inventó la discográfica Hispavox, un poco para conmemorar los 50 millones de copias del artista español Rafael, que es el único artista español que tenemos que en España ha hecho 50 millones de copias, y se inventó este disco de uranio. Pero bueno, le gustó bastante la idea a las discográficas internacionales porque hoy hay varios discos de uranio, aunque era algo que no tenía ningún tipo de sentido. Hoy en el mundo pues hay solo 5 discos de uranio. Está el de Rafael, que os comenté que fue el primero, está el de Queen por su recopilatorio, que vendió más de 50 millones de unidades, está, como no, el Thriller de Michael Jackson y está el Back to Black de AC/DC. Luego hay un quinto que no tengo ni idea de cuál es, la verdad es que no me acuerdo. Entonces solo existen esos discos, pero son muy raros porque tenemos más discos que han llegado a los 50 millones de copias vendidas reales, como puede ser el Dark Side of the Moon o el The Wall, los dos de Pink Floyd, que no tienen ningún tipo de disco de uranio. Entonces son premios un tanto extraños que no sabemos muy bien en base a qué los conceden. Si repasamos un poco la historia de los singles de oro, la verdad es que es una historia bastante interesante y que vale la pena conocer.
cuando el primer disco de oro del que tenemos constancia fue el que concedió la RCA a Glenn Miller en febrero de 1942 por el single de Chattanooga Choo Choo, que es la típica canción de los años 40 que hoy escucharéis en muchas tiendas de decoración, es muy ese tipo de música. Y en 1942 había llegado a vender la friolera de más de 1 millón, concretamente 1.200.000 unidades, cuando se le concedió este premio, que para ser los años 40 es una auténtica salvajada. Si pensáis en lo difícil que es vender hoy en día 1 millón de copias, imaginaos lo difícil que era vender 1 millón de copias en 1942. Es algo verdaderamente increíble. Otro de los primeros, o ya yo creo que el primer disco de oro un poco de la época moderna de la música, es el que le dieron a Elvis Presley por Hot Dog en 1956. Yo creo que es el primer disco de oro de la música moderna y yo creo que a partir de este disco de oro de Elvis es cuando empieza un poco a estandarizarse más la figura del disco de oro. Se les concedía porque pasaba una cosa muy curiosa al hacer los discos de vinilo. Con los discos de vinilo se usan matrices que tienen la forma del disco y esas matrices se van gastando. Entonces se van remodelando, se van arreglando, pero llega un día en que la matriz está tan vieja que hay que tirarla y que hay que hacer una nueva para seguir fabricando el disco. Entonces la RCA solía coger la última unidad impresa con las planchas viejas antes de cambiar a las nuevas planchas, un poco para conmemorar que había vendido tantas unidades que la matriz se había estropeado y había que hacer matrices nuevas. Entonces el disco de oro era una manera de conmemorar el cambio de matriz o de planchas a la hora de seguir fabricando los discos de vinilo, porque un artista había vendido tantas copias que había que cambiar las matrices. Hoy en día eso ya no tiene tanto sentido porque las matrices se cambian muy a menudo porque pierden muy rápido la calidad de sonido. Entonces hoy en día se cambian cada mucho menos número de unidades. Antiguamente, como no era tan purista la calidad de sonido, pues una plancha te duraba muchísimas tiradas y cientos de miles de copias. Pero bueno, es una conmemoración como el último ladrillo de una obra, el ladrillo de oro y este tipo de cosas, ¿no? Pues era el último disco fabricado con cada una de las matrices antes de cambiarlas. Evidentemente hay muchísima controversia con todo esto y hubo un montón de intentos, sobre todo durante la época de los 80, de estandarizar el proceso de galardones de los discos de oro para intentar que tuviese un poco de sentido. Pero ha sido algo completamente imposible al final. Ha habido tantas tretas por las discográficas, se ha ocultado tanta información sobre las unidades fabricadas reales o se ha hecho tan poco caso a las unidades realmente vendidas que al final, aunque ha habido muchos intentos de estandarizar el disco de oro, finalmente ha sido imposible, porque en el fondo no era más que una herramienta de marketing. Pero bueno, si queremos repasar los artistas más vendidos de la historia al margen de los discos de oro, porque no suelen coincidir, tenemos realmente un grupo de 7 artistas que son los únicos artistas del mundo que han llegado a vender más de 250 millones de copias. Yo creo que son los discos de oro por excelencia. Y aquí tenemos también una gran diferencia, porque por un lado están las ventas que reclaman sus discográficas, que se hacen estimaciones, y por otro lado las ventas que se intentan hacer mediante organismos independientes para saber las unidades. Y en algunos casos hay cientos de millones de copias de venta de diferencia de unos a otros. Sabemos que los artistas más vendidos de la historia es el primero con diferencia son los Beatles, que se estiman unas ventas de entre 500 y 600 millones de copias, pero que según los organismos independientes que analizan las ventas, estima que ha tenido unas ventas cercanas a los 250 millones de copias. Entonces podéis ver un poco el baile que hay entre lo que dicen las discográficas y lo que dice la gente que objetivamente mide las ventas. Después tenemos a Elvis Presley, que también se estima en torno a las 500-600 millones de copias, pero que los organismos que analizan la venta lo sitúan en las 211-215 millones de copias, más o menos. Y luego ya por debajo de los 200 millones de copias, pero que están un poco en torno a los 200 millones de copias, tenemos a Madonna, tenemos a Elton John, tenemos a Pink Floyd, tenemos a Michael Jackson y tenemos a Led Zeppelin. El orden cambia bastante según lo miréis, porque no es fácil, sobre todo hoy en día sí se monitorizan muy bien las ventas, pero sobre todo en su época era muy difícil seguir las ventas porque no había procesos informatizados, entonces nos movemos un poco por estimaciones, pero sí que tenemos claro que ese ha sido el núcleo duro de los artistas que están en torno a los 200 millones de copias para arriba. Si queremos buscar el primer artista moderno o muy reciente que está en el ranking de los más vendidos de la historia, nos tenemos que ir a Rihanna, cuyas copias se estiman al torno a las 230 millones de copias, pero que realmente, según los organismos independientes, estaría en torno a las 100 millones de copias. Y si nos queremos ir al primer artista no americano ni británico, que son los que copan todo este listado, nos tenemos que ir a Celine Dion, que es la primera persona no británica ni americana que está en la lista de los más vendidos, que está en torno también a las 100 millones de copias.
Si queremos buscar al primer artista europeo que está en la lista de los más vendidos de la historia, tenemos que irnos bastante más abajo. Tenemos que irnos en concreto a ABBA, el grupo sueco, que está en torno a las 60 millones de copias, más o menos, ya bastante más abajo. Y si queremos irnos al primer artista de habla hispana que hay en la lista, nos tenemos que ir bastante abajo para ir a Julio Iglesias, que es con bastante diferencia el artista latino, tanto suramericano como español, más vendido de la historia, que está en torno a las 50 millones de copias, más o menos. Eso no tiene nada que ver con los discos de oro, porque el artista que más discos tiene galardonados con el oro es Elvis Presley, con mucha diferencia, porque ha sido un hombre que ha sacado muchos discos, muchos recopilatorios, muchos directos y mucho material de este estilo. Y luego tenemos el grupo que más discos de oro ha acumulado en toda su carrera, que es el caso de Kiss, cuya discográfica le ha dado varios cientos de discos de oro. Han sido enormemente cuestionados porque muchos de ellos corresponden a ediciones distintas del mismo disco, entonces el mismo disco le han dado varios discos de oro por una edición y luego por otra, pero entonces ya nos perdemos, ya no tenemos ni idea de qué son esos discos ni de tal. Pero bueno, oficialmente la persona que más discos de oro ha recibido ha sido Kiss, que tiene cientos de ellos. Entonces, bueno, espero que os haya interesado la historia, porque me habéis preguntado todos bastante por mi disco de oro que tenía en la pared. No sé ni cómo os disteis cuenta, la verdad, porque estaba ahí escondido en una esquina, pero bueno, dos de vosotros lo habéis visto y me habéis preguntado, y aquí un poco os lo enseño y repasamos la historia de qué es un disco de oro y qué hay detrás de él. Entonces, bueno, si os ha gustado la historia, ya sabéis, dadle a like, suscribiros para más temas de música y seguimos el siguiente día. Venga, chao.